Bueno, hoy me estoy dando un lujo teniendo un compañero de trabajo, un placer tenerlo acá, Maximiliano Fernández. Este es el mano a mano número 3. Estoy muy contento de que esto siga viento en popa y trayendo a gente que me interesa a mí traer, siguiendo un eje transversal como lo conversábamos con él detrás de cámara, donde vamos a hablar de matemática, pero también de todo lo que se trastoca, ¿no? O sea, con la matemática y cómo es de importante, aunque todos sabemos que lo es, me imagino, pero vamos a llevarlo más a la realidad y ver cómo realmente la matemática está en todo, y en este caso vamos a hablar un poco de informática con Maxi, que es un poco su especialidad. Pero bueno, Maxi, yo te conozco bien, Sí, te doy muchas la... gracias por la invitación, Marce. Dale, dale, Estamos acá. un Vamos a placer. ver qué se puede decir al respecto. Es un placer, Maxi. Y primero que nada, yo te conozco, trabajamos juntos, nos vemos todas las semanas, pero la gente y los gurises que vean este video, seguramente la mayoría no, así que te pido que primero que nada nos cuentes un poco sobre vos, tu trabajo, a qué te dedicas, tus estudios. Bueno, mi profesión es tecnólogo en informática. Me recibí en el año 2016. Hice toda la carrera en el Tecnólogo de Informática de Paysandú. Anteriormente a eso había empezado la carrera de ingeniero en sistemas en la Facultad de Ingeniería. Pero mi vinculación con la informática va desde muchísimos años atrás, pero muchos años atrás. Incluso antes de tener una computadora, yo ya estaba vinculado con la informática. Desde la escuela, con mis primeras incursiones en una computadora, con el sistema operativo DOS y el lenguaje de programación Logo. Esas fueron mis primeros toques con 7 años. O sea que cada vez que me preguntan desde cuándo programás, yo digo que desde los 7 años. Y ¡Fua! al día de hoy tengo 35, así que estamos hablando de que hace 28 años que programo. Y además libros que empecé a ver, cuando toqué la primera computadora empecé a hacer experimentos por mi propia cuenta y bueno, ta. Y ahí fue un ir y venida de ir negándome a conseguir un título, diciendo no necesito un título ya que yo tengo todos estos conocimientos, pero al fin de cuentas me terminó ganando el hecho de que hacer una carrera y estar vinculado con gente que es similar a uno lo nutre muchísimo y bueno, empieza a descubrir de distintas vetas y cosas que uno nunca las pensó. Por ejemplo, la transversalidad de la matemática me llegó bastante tarde en esto, o sea, cómo la matemática influía directamente en la calidad del código que desarrollaba, cosas así. Me llegó un tanto tarde y creo que fue mucho por la academia, digamos, ¿no? Por mi vinculación con la carrera. Y bueno, esa es mi profesión. Esto que decís es muy interesante porque estoy seguro, y de hecho lo compruebo diariamente, que hay gurises que creen que, por ejemplo, para ser diseñador, programador mismo, pueden ser autodidactas y mirar videitos en YouTube, dar una leída de algo y lo hacen. Que no digo que no se pueda, pero si vos querés irte a un nivel más profesional y competir mejor para las empresas, yo creo que hacer una carrera, y específicamente una carrera que te forme en matemática y que te vea, que te muestre cómo la matemática atraviesa todo, yo creo que es fundamental. No sé qué decís vos. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no, la parte autodidacta está muy buena, porque digamos, uno empieza a generar curiosidad y empieza a ver hacia qué lado va. O sea, volviendo a lo que yo te decía, soy tecnólogo en informática, pero mi especialización sí es autodidacta. Tengo una especialización en interfaces de usuario y de experiencia de usuario, que es cuando más o menos como cuando uno fusiona un programador con un diseñador. O sea, Claro. yo soy de diseño gráfico, diseño interfaces más que nada. Interfaces humano-computadora, muestro grafiquitos para todos lados y mi principal rol actualmente es bueno, mi trabajo extra enseñanza es en el Ministerio de Industria haciendo visualizaciones de datos. Entonces, la matemática está en todo aquí. Digamos, tengo que estar siempre con los números, siempre haciéndoles transformaciones y esas transformaciones mostrándolas
de alguna forma. Tengo que pasar números a cosas visuales. Y uno dice, ¿y ahí en qué implica la matemática? Y la matemática está en todo totalmente, digo. No Desde, es una frase hecha, ¿no? O sea, la matemática está en todo, lo escuchamos todo el tiempo y decimos, sí, sí, pero al final, realmente lo es, realmente es así. Ahora, no, y es así. y en el Ministerio de Industria, ¿no? Me pongo en el lugar de alguien que no entiende nada y digo, a ver, ¿cómo le explicamos a una persona que no entiende nada de esto? eh, Ujú. ¿Qué hace un tecnólogo en informática en un Ministerio de Industria? O sea, ¿cómo se trabaja ahí en el día a día? Bueno, el Ministerio de Industria tiene la particularidad de que es un ministerio que venía bastante atrasado antes de que nosotros entráramos ahí. Somos la primera camada, yo y otro tecnólogo, he salido también del tecnólogo en informática de Paysandú. Somos la primera camada de desarrolladores que entramos al Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria necesitaba hacer análisis de datos, siempre estaban dependiendo de herramientas que las compraban de afuera o cosas externas. Y todo esto lo necesitaban para poder hacer sus políticas efectivas, digamos, para ver dónde era que estaban los problemas más acuciantes de la industria y demás, y hacer procesos de prospección y demás. Y bueno, y entonces nos llamaron a nosotros en un llamado público, lo terminamos ganando junto con Cristian, con mi compañero, y empezamos a desarrollar una herramienta de visualización que al final se terminó convirtiendo en una herramienta de análisis, por lo que empezamos a proponer nosotros que, bueno, a lo que vamos, ellos necesitaban analizar datos, nosotros teníamos cómo analizarlos, y ahí es que se empieza a hacer la fusión esta. Y es así como un tecnólogo en informática termina en un ministerio haciendo algún desarrollo. Y no somos un caso excepcional. Justo en el Ministerio de Industria había medios atrasados al respecto, Claro. pero en el resto de los ministerios siempre hay tecnólogos, siempre hay ingenieros de todo tipo, y más que nada economistas por todos lados. Y así que la carrera en sí, actualmente, se podría decir que tiene una buena salida. No quiero decir que vaya a trabajar directamente en el ministerio, ahí hay todo un proceso, seguramente una evaluación de acuerdo a los llamados que hay, pero después el abanico de posibilidades que te brinda es bastante amplia, ¿no? Porque un tecnólogo en informática abarca muchas cosas, ¿no? O sea, Sí, claro. O sea, el abanico es impresionante. Así como estábamos diciendo de que la matemática es transversal a todo. Al ser transversal a todo, la informática está con eso. O sea, la base de la informática es la matemática. O sea, lo que hace una computadora, a pesar de que nosotros solo puede ser que nunca veamos algo matemático en una computadora, vemos imágenes en movimiento, vemos que nos conectamos con algo, vemos que enviamos y recibimos mensajes, yo qué sé, escribimos texto en un procesador de texto cualquiera. Puede que nunca veamos números, pero por detrás de todo eso hay números. claro. Hay números de cómo que se transforman, y una vez que se transforman y pasan por determinados procesos, terminan generando una imagen en pantalla, termina generando un texto que se ve también, terminan generando transformaciones en todo eso. Entonces, si la matemática es transversal a todo, la informática está de la mano de ello. Y lo podemos ver en los lugares más recónditos que uno pueda pensar, yo qué sé. La tesis de mi compañero Cristian tuvo que ver con el proceso de selección de ganado para ver qué ganado tenía mejores chances de ser óptimo o no. ¿Viste? Y ahí tenemos un arreglo con ganadería, con biología. O Está, sea, se te va de un extremo al otro y te toca todo. O sea, sí, claro, totalmente. O sea, es transversal totalmente. O sea, el campo de trabajo que hay, y de investigación y de diversión mismo, es amplísimo. O sea, uno puede estar trabajando junto con vacas, como estaba diciendo recién, como puede estar trabajando en una empresa de videojuegos internacional, haciendo cosas en base a lo que se aprende en el tecnólogo. Depende el camino, y ahí está la cuestión de esta fusión de: ¿necesito realmente un instituto que me enseñe cosas? Y sí, lo necesitas, porque vos podés tener todas las ganas del mundo de aprender a hacer, digamos, algo que está muy de moda. Quiero hacer un videojuego.
Bueno, tenés herramientas que te facilitan muchísimo las cosas, pero si vos querés ir un poquito más allá, querés entender cómo optimizar eso, cómo hacerlo que se vea mejor, cómo hacer de que algunas transformaciones gráficas se den y demás, no podés evitar la matemática, no podés evitar el conocimiento base Claro, que se da en un instituto y podés aprenderlo por ahí. El asunto es que tenés que tener a alguien que te esté diciendo, mirá que para lo que vos querés hacer está bueno que aprendas esto, claro. Sí, ¿tá? sí, sí, O que sí. te dice la palabra correcta que vos estabas buscando. Por ejemplo, a mí me preguntaron la otra vez, me pasaron un efecto así. En el tecnólogo en informática doy clases de desarrollo web, más que nada visual. Vale destacar de que no habíamos hablado qué era lo que hacía en el tecnólogo en informática. Me pasaron un efecto que mostraban, me decían, me encanta este efecto, sé cómo hacerlo, pero no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Y yo le digo, pero eso es un efecto de parallax, tenés que buscarlo así, que es un efecto que se ven en distintas capas cómo se van moviendo las cosas. Digo, Ajá. esto es un efecto de parallax. Tenés que investigar esta tecnología, tenés que investigar esta otra, y con un poquito de matemática la sacás adelante. Y él dice, ah, muy bien. Ahí Pero tenés. capaz que se hubiera matado horas buscando ver cómo era eso. ¿Qué nos puedes decir de la carrera para un estudiante que ingresa, el proceso, la dificultad, cuánto va de organización en los tiempos, cuánto va de horas, de meterle horas? ¿Cómo te resultó a vos en tu experiencia? Y bueno, yo venía de una experiencia frustrante con ingeniería. No es que me faltara capacidad, digo que creo que la mayor parte de las personas que van a ingeniería no les falta capacidad, sino que les falta motivación, mantener esa motivación y ponerle esfuerzo, más que nada. Claro, Y me fui hacia el tecnólogo en informática con la idea de que no iba a estar en la capital, yo estaba en Montevideo, volví a Paysandú para hacer el tecnólogo, iba a estar más enfocado y como eran grupos más reducidos, capaz que le podía dedicar más tiempo. Y bueno, una vez además de que tiene una carga, justamente, que estamos hablando en pro de la matemática, tiene una carga menor de matemática que lo que tiene ingeniería, que ujú, muchas veces es lo que corta todo. Pero uno después con el tiempo descubre que necesita mucho lo que dan en ingeniería como para seguir avanzando en estas cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, puedo ir por acá, puedo terminar esto, puedo ver de avanzar. Y efectivamente, o sea, es una carga horaria, es una carrera terciaria, intensa, donde más que nada los primeros semestres hay que dedicarle muchísimo, o sea, en realidad los últimos semestres hay que dedicarle mucho más tiempo, pero es más simple, digamos, en el sentido de que todo eso difícil que había que aprender, uno ya lo pasó y dice, bueno, acá estoy, ya voy en mi tercer año, ya estoy por hacer mi tesis, ya estoy. Pero es intenso, lo que tiene bueno el tecnólogo en informática de Paysandú en particular es que son grupos relativamente reducidos y donde uno puede llegar a conocer a sus compañeros, puede compartir con ellos y puede intercambiar información y puede tener un mano a mano justamente con los profesores, cosa que no ocurre en la masividad, claro. donde uno se puede quitar muchas dudas. Creo que a vos te ha pasado, Marce, digo, a mí directamente yo hago un taller que es bastante reducido. Tu materia capaz que son un poco más. Sí, yo trabajo también, para los que no saben, en el tecnólogo en informática, por eso que también lo invité a Maxi, porque me parecía súper interesante esta charla, para que se conozca. Y bueno, doy las dos matemáticas junto con Fernando la otra, o sea que en total vendrían a ser, digamos, semestres de matemática, vendrían a ser cuatro, ¿no? O sea, matemática en Sí, nivelación, matemática discreta y lógica uno, matemática discreta y lógica 2 y por allá adelante probabilidad y estadística. Que si bien no es como en ingeniería, que tenemos cálculo, que tenemos GAL, que tenemos, bueno, igualmente es bastante intenso. sí, Pero bueno, justamente ese es el sostén, ¿no? Yo no entiendo, porque hay cursos que uno ve, que te saltan a veces en las redes, incluso que te dicen, no sé, eso, no sé, no me salen mucho los nombres en inglés, pero tienen nombres re coquetos en inglés, así que tienen que ver con la informática, ¿no? Ahora últimamente están saliendo un montón.
son en un año, en 2 años, y yo digo, a ver, digo, capaz que tan buenos los cursos para, después que ya tenés una base, hacer eso como para aumentar lo que ya sabés y profundizar o ver otros enfoques, ¿no? O carreras incluso que no tienen matemática, o sea, es como que no, o sea, yo soy del que piensa que si vos querés a una disciplina a llamarla ciencia, tenés que atravesarla con el rigor matemático, si no, no le puedes llamar ciencia. Pero Y, totalmente. y entonces no, no le veo mucho, pero bueno, está, en ese sentido el tecnólogo creo que tiene la carga justa, ¿no? De matemática, lo que se necesita. Y después, obviamente que te puede servir como puente, porque vos podés tener un ejemplo como el de Andrés, ¿no? El de Andrés, también compañero de, Andrés Pías. de nosotros. Andrés Este, Pías empezó siendo tecnólogo, se recibió de tecnólogo y después se recibió de ingeniero completamente a distancia, si no me equivoco. Creo que fue el primer ingeniero de la UDELAR que se recibió haciendo un formato mixto ahí. estamos hablando de una cabecita bastante raro de encontrar, ¿no? Sí, sí. Se dedicó bastante a esto. O sea, se puede hacer una ingeniería a distancia y sí, pero tendréis que ser medio Andrés, ¿no? Andrés, Sí, o sea, acá lo que más tiene, lo que más prima en todo esto es la tesón, es las ganas de hacer las cosas, ¿no? sí, sí. Digo, a mí me sorprendió cuando me terminé recibiendo y que lo hice en tiempo y forma, digamos. Yo Son, no podía creer. Y son 3 años, tiene ¿no? mucho que ver con con la contención de la gente alrededor, tanto de los profesores como de la gente que comparte. Al día de hoy, aquí en Montevideo estoy viviendo con mi compañero de tesis que está del otro lado trabajando también, trabajando para una empresa de software. Claro. Y digo, entre todos como que nos potenciamos. Entonces uno va al tecnólogo, o sea, y ahí está la cabeza, ahí está la cosa. Uno como nerd, que le pueden llegar a decir ahora, lo nerd es cool, antes no era tan así, Sí, no, ni que hablar. ¿no? Pero ahora saber estas cosas es bastante popular, en mis épocas no lo era. Pero lo nerd por lo general decían que aislaba a la gente, ¿no? Y en realidad justamente hay que meterse con otras personas como para sacar el máximo potencial de todo esto. Y sí, de esos cursos que vos decís, que o sea, ¿qué enseñan esos cursos? Enseñan a utilizar una herramienta. Una Mm. herramienta que no te da mucha más flexibilidad que eso. Entonces uno termina siendo herramienta de la herramienta. Claro. Lo que te permite este tipo de carreras que te dan generalidades, porque seamos sinceros, nosotros damos generalidades de matemática, damos generalidades en los temas que nosotros damos, a pesar de que algunas cosas son específicas. Lo que te dan estas generalidades es que te dan herramientas para que vos puedas aprender a utilizar esas otras herramientas y a su vez puedas flexibilizarte y en cualquier momento, un día estás acá y al otro día estás en el otro lado, pero rindiendo quizás que mejor o de la misma manera que podías rendir acá. Sin que lo que estamos haciendo acá es desatándote las barreras, sacándote todas esas barreras como para que tengas un primer choque, pero con las herramientas necesarias para después continuar. Sí, yo lo que entiendo es que te presentan un problema en una empresa y vos tenés que resolver ese problema desde el punto de vista informático, desde el punto de vista visual, si se quiere, alguna aplicación Sí, o algo, sí. ¿no? Entonces, si vos tenés el tecnólogo versus tenés un curso o una carrera que no tiene tanta intensidad en cuanto a matemática y eso, ¿no? Ahí se va a ver la diferencia, porque hay determinados problemas que vos vas a tener la herramienta, quizás como vos decís, que capaz que lo puede resolver tanto un tecnólogo como alguien que hizo un curso básico. Porque Claro. justo el problema que le plantearon, la herramienta o las herramientas que maneja lo solucionan. Pero hay determinados problemas que no vas a poder solucionar, porque no tenés flexibilidad, esa flexibilidad de la que vos hablás, y no podés vos mismo crear las cosas, ¿no? Justamente. Ni que hablar si después podés hacer una ingeniería. Y no, o sea, voy a dar un ejemplo práctico. Justamente el llamado que habían hecho para el trabajo particular que había que hacer en el Ministerio de Industria era simplemente para presentar los datos. Nosotros con Cristian en su momento empezamos a pensar y dijimos, nosotros podemos hacer mucho más que esto. Claro. Cualquiera que hubiera agarrado esta herramienta, esta otra, o sea, lo que se llaman los distintos frameworks, los hubieran unificado, hubieran presentado los datos y ya está. Nosotros les ofrecimos otra cosa, les dijimos, nosotros podemos presentar los datos
pero a su vez podemos hacer esto otro que les va a permitir análisis, que les va a permitir jugar. Decir, a ver, mostrame el PBI desde este año hasta este otro, a ver cómo estuvo, vamos a cruzarlo con la cantidad de población, vamos a hacer un PBI per cápita, vamos a ver cómo estuvo la industria en ese momento. Entonces les dimos esas herramientas de juego que no se le hubiera dado a cualquier otro. Y eso nos ha permitido estar trabajando, Y, actualmente ya vamos por el cuarto año, quinto. capaz que eso fue lo que marcó la diferencia, ¿no? No, justamente, sí. Y ahora estamos constantemente siempre metiendo alguna otra cosa y siempre les estamos ofreciendo nuevas cosas. Ahora, y está. Justamente en este caso muy particular de pandemia, nos han estado pidiendo cosas muy particulares que no las hubiéramos podido hacer si no hubiéramos hecho todo ese trabajo anterior. Y no hubiéramos tenido en la cabeza suficiente como para decir, las herramientas que hay no nos sirven, vamos a crear nuestra propia herramienta. Y lo hicimos así. Nos pudimos ir adaptando a, los distintos desafíos que iban pasando, que iban A- llegando. Ahora que nombraste pandemia, pros y contras, en nuestro caso, ¿no? Educación, y en una carrera terciaria. ¿Cómo la estás viviendo? Mirá, para mí fueron todos pro. Lamentablemente para quien les haya sido en contra, en realidad para mí fueron todos pro, porque yo, o sea, vivo en Montevideo y tenía que dar clases en Paysandú, yo viajaba todos los fines de semana a dar clases presenciales. Y bueno, se dio esta instancia de la virtualidad que con un poco, alguna suerte de adaptación y demás, bueno, lo logramos y aquí estamos y me ha hecho descubrir algunas otras cosas que, por ejemplo, el asunto de poder tener grabadas las clases, de las interacciones virtuales, como que me han sido más benéficas. Creo que he podido llegar mejor a mis alumnos de esta manera que de forma presencial, a pesar de que la presencialidad la estoy extrañando pila y me encantaría ver las caras de varios de mis alumnos que no sé ni cómo ni cuáles son sus rostros, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene, ¿no? Sí, eso es una parte fría y dura, si se quiere, muchas veces. Pero sacando la parte práctica que a vos, en tu caso, no hay duda que te benefició, desde un punto de vista más general, hay cosas que quizás no nos llevamos, que cuando todo esto termine va a seguir, ¿no? O sea, tiene todo la pinta de que la virtualidad llegó para quedarse en el sentido de que tuvimos que aprender a hacer muchas cosas, como por ejemplo esto que estoy haciendo ahora, hacer un canal de Es YouTube, que subir videos. estaba a punto de decirte justamente eso, ¿no? Vos cuando te hubieras imaginado de que de un momento al otro ibas a ser youtuber No, no directamente. soy youtuber, ¿no? No, pero te convertiste en eso. No, Mirá, yo durante un buen tiempo estuve jodiendo, lo decía medio en joda, pero lo decía medio en serio también, ¿viste? Era en joda, pero en serio. Que era, yo voy a ser youtuber. Y decía, sí, 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 no, pero yo voy a ser youtuber. Yo tengo la capacidad de explicar todas estas cosas que veo que no las explican bien, las puedo explicar bien. Y capaz que el medio es mejor, porque no es la instantaneidad, no es algo que se dice y queda en el aire, y si lo captaste bien y si no lo captaste, bueno, discúlpame, pero está, capaz que lo tenemos que repetir. Bueno, acá cualquiera puede tomar, puede irse hacia atrás, ver de vuelta, tratar de comprender lo que trataste de decir ahí. También es una contra el asunto de que queda todo registrado, incluso tus errores o cosas así. Eso, sí, ah, eso- pero hay que sacarse el miedo de eso. Yo eso lo converso a veces con colegas y eso que me dicen, pa, ¿cómo te animás? Porque viste que yo qué sé. Y yo creo que te animás cuando asumís que te vas a equivocar. por supuesto. Así como muchas veces nos puede pasar que nos equivoquemos mismo en una clase, no nos dimos cuenta de algo, se nos escapó algo y que está. Lo importante es después tener la humildad de decir, gurises, disculpen, miren acá, esto me quedó mal, acá lo borro, cuidado con esto, no lo copien, miren que lo voy a arreglar. Y yo creo que eso también, hay un youtuber de matemática argentino que estuvimos charlando el año pasado con él en el Tecnólogo, por suerte lo pudimos convocar, Damián Pedraza, que tiene un canal que se llama El Traductor de Ingeniería, trabaja en matemática, pero también hace videos de ingeniería eléctrica, me parece, no quiero equivocarme, Ajá. que creo que él es ingeniero eléctrico. Y él, por ejemplo, hizo unos cuantos videos de matemática en el 2019 y al final del año hizo un video que se llamaba Los errores que cometí en los videos. Entonces,
es un video que Una fe dura. de ratas para todo. ¿Cómo? Hizo una fe de ratas para todo. Exactamente. ¿Y cuál es el problema? O sea, no hay ningún problema. O sea, hay que animarse y está. Y no son todos los que tienen capaz que la facilidad de animarse a estar frente a una cámara y hablar de forma natural y esas cosas se trabajan también, ¿no? O sea, se pueden trabajar. Sí, sí, totalmente. Y está bueno porque la posibilidad que le da al alumno de retroceder, adelantar, mirar de nuevo, hacer un ejercicio, pausar el video, hacer un ejercicio, seguir después. Yo creo que eso es potentísimo. Yo lo que veía era otros profesores de España, de Colombia, de México, que hacían esto. Y mis alumnos decían, yo miré un video de Julio Profe y entendí. Miré un video de, no sé, de Eduardo Sáenz también, que es un genio. También Julio Profe es un genio. Y después yo digo, pero ¿por qué no lo hago yo esto? Porque hay muchas cosas que ellos no saben buscar, los gurises, ¿no? O sea, tienen un ejercicio o algo, no saben cómo hacer para buscarlo en YouTube. Porque YouTube se está convirtiendo en una plataforma tan amplia, con tantas cosas. Creo que está como en segundo lugar, me parece, después de Google. Creo que YouTube está ahí. Sí, es un producto de Google también, así Sí, que y me parece que esa enormidad de información que hay para buscar hace que los gurises se sientan perdidos y digan, ¿cómo busco? Bueno, entonces yo digo, bueno, voy a hacer videos yo, les subo los videos yo, se los paso. Y por lo menos se sigue, no es que los videos míos están bien y los de los otros están mal, pero la didáctica y la coherencia que uno sigue a veces no es la misma que en la educación de España o de Colombia. O sea, la matemática es la claro, y misma. hay incluso algunas barreras idiomáticas, incluso hablando el mismo idioma. Sí, por O eso. sea, hay cosas que, bueno, particularmente en las cosas que yo explico, hay muchísima información en inglés y no tanto en español. Hay en español, pero la verdad, no es por tirarme para arriba, pero la calidad es muy variable. Claro, Hay cosas muy malas y hay cosas que son tan bien, y hay cosas que me gustaría que las explicaran más en profundidad, pero están perfectas, como le están poniendo, ¿no? claro. Y entonces, pero yo qué sé, pueden haber términos que se utilizan coloquialmente en otros lados que no son de tan común uso aquí, cosas así que no, nosotros no hablamos de tú a tú, hablamos de voz a voz, ¿viste? Claro. Es diferente. Sí, sí, sí. Y Sí, está sí. bueno también poner un poco la visión de uno de cómo se tienen que explicar las cosas, capaz que un poco influenciado por los demás. Uno es una mezcla de todas esas influencias, ¿no? Pero la visión de uno algo tiene para aportar, ¿no? Y esto Obvio. lo estoy haciéndolo. Y Haciendo- específicamente en la carrera, en el tecnólogo, que la materia que me dijiste que daba era más bien La desarrollo, mía ¿no? es visual, se llama Aplicaciones Ricas de Internet, es un taller, Ajá. ¿tá? Pero no seguimos en el tecnólogo en informática de Paysandú, no seguimos el temario principal que se había dado, que piden que se expliquen determinadas tecnologías, o sea, es un taller onda curso de vamos a aprender a usar estas herramientas, Claro, sino que hay una falencia importante, que todos van a aprender las herramientas, pero no van a aprender las bases de cómo funcionan esas herramientas. claro, Entonces lo que yo explico es justamente cómo hacer esto que estamos viendo ahora, en este momento, cómo claro, hacer que este video que está aquí, cómo se tiene que poner ahí, qué es lo que tenés que hacer sin utilizar todas esas otras herramientas, cómo el video pasa desde la cámara hacia la computadora y cómo viaja por internet y llega hasta un navegador web y cómo se tiene que poner ahí y demás para que teniendo esas bases después vos puedas y agarrar cualquier herramienta cuando se te presente un error que al ser el diseño es lo que menos pelota le dan los programadores a las cosas. claro. Siempre hay una gran frustración cuando dicen, mirá, me encantaría poner esto acá, y por allá no se ve nada como ellos querían. Y yo lo que trato de hacer es explicarles las bases de cómo las cosas se tienen que hacer y por qué se hacen así y cómo se calculan. Y acá venimos de vuelta a la matemática, porque yo estoy hablando de algo visual, pero de eso visual tiene muchísima matemática de fondo. Ese video está ubicado en esa posición porque vos le diste con una posición relativa a la esquina superior izquierda, dijiste que el elemento vídeo se ubique en esa posición, pero todo eso conlleva a otras cosas internas y son cosas que son
pavas, pero no tanto. Es como que meterse un poco en las tripas, ¿no? Sí, es meterse las tripas. Claro, Es meterse totalmente por ejemplo, el tema que estoy dando en este momento se llama layouts. Layout sería, la traducción es esquemas estructurales visuales, ¿no? Entonces justamente explico cómo es que se ubican las cosas en una página web o en una aplicación, ¿tá? El asunto es que vos no tenés la certeza de qué tamaño va a tener la pantalla de quien está viendo lo que estás haciendo. No sabés si lo va a ver en una pantalla siquiera. Puede ser de que lo que vos estás haciendo sea impreso en una impresora. claro. Puede ser de que lo vea en una pantalla del celular chiquita, puede ser que la vea en una pantalla widescreen y demás. Entonces vos no podés decirle, yo quiero que este fragmento de mi página, esta cosa, se quede aquí. No, vos lo que tenés que hacer es, considerando las dimensiones de mi pantalla, quiero que la mayor parte del tiempo se ubique en esta porción, dependiendo de los porcentajes, y acá empezamos con matemática, los cálculos, este porcentaje menos algunos píxeles, y que si la pantalla se reduce a tal tamaño, se comporte de otra manera y demás. Y eso es lo que explico en este momento, ¿Y cómo eso, funcionan esos sistemas. y eso en qué momento de la carrera lo tienen los chicos? Esto es en el quinto semestre del tecnólogo de Ya informática. están ahí. Sí, sí, sí. Algunos ya están prontos para hacer proyecto y muchos se han tenido que enfrentar a esto sin saberlo antes. Y Claro. ahí viene, ahora yo les vengo a explicar por qué las cosas no les funcionaban antes y ahora capaz que les pueden llegar a funcionar. Y me hablaste antes de empezar el video, de un youtuber Sí. español que hace cosas muy grosas con la matemática, pero también vinculados con la informática. Yo la verdad que no lo conocía, lo voy a mirar después, me lo pasaste y además lo voy a dejar en la descripción acá del video. También voy a dejar por acá el enlace el botoncito para que se suscriban si quieren. Tenía que Ahí meter, va. tenía que meter ahí el chivo de la suscripción. Y bueno, contame, a ver, un poquito. Bueno, pensando un poco de esto, de hablar un poquito de relación entre la matemática y lo que nosotros hacemos, particularmente la parte gráfica que yo hago, bueno, del youtuber que estamos hablando se llama Íñigo Quilés, es español, pero no sé ¿De qué de qué parte? sitio específico de España, ¿tá? Pero él es un especialista en gráficas, así, a secas, es especialista en gráficas, ¿tá? Pero gráficas a alto nivel, o sea, la forma directamente en que se arma todo matemáticamente, todas las cosas para que se presenten. Entonces, me voy a retrotraer un poco de cuáles son las bases matemáticas que él tiene para presentar estas cosas, ¿tá? Una computadora no utiliza nada más que números, pero Ujú. no cualquier tipo de números. Siempre todos hablamos de que utilizan los números unos y cero, Sí, sí. ¿no? Que los números binarios. Es lo que comprende la computadora, es lo que viaja como pulsos eléctricos. A veces viaja un pulso eléctrico fuerte, que es el uno, y a veces viaja un pulso eléctrico nulo, que es el cero. Todo esto desde tiempos inmemoriales, no estamos hablando que ni siquiera existía la computadora per se, y ya lo estaban pensando, de las máquinas de calcular de Babbage, o cuando se empezaron a hacer las computadoras eléctricas y electrónicas después, durante la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, Colossus y ENIAC. Cuando eran del Fueron tamaño, cuando eran del tamaño de una habitación. Sí, totalmente. Pero todo eso se hizo para hacer cálculos. Se hizo para hacer cálculos utilizando la electricidad para utilizar la velocidad que tenían, que era la velocidad de la luz de la electricidad, y querían aplicar todo esto en la matemática. Y de ahí es que empiezan a verse las cosas, empiezan a verse de qué es la matemática discreta, qué es la matemática lógica, cómo es que todas estas cosas empiezan a fusionar. Y ahora dicen, ¿y qué tiene que ver esto con Íñigo Quilés? Bueno, les estoy haciendo toda una introducción, ¿tá? Después, la gente necesitaba presentar esto en algún lado, necesitaba mostrar esto. Lo primero que hicieron pusieron luces y representaban directamente, unos cuando estaba la luz prendida, cero cuando estaban apagadas. Y dijeron, pero podemos poner todas estas luces en filas
Y podemos hacer una especie de pantalla, podemos hacer como que lo que se llaman píxeles y podemos empezar a presentarlo. Podemos decir que cuando hay un 1 acá, se prende esto y justo eso que se prendió es lo que vemos. Claro. ¿Ah? Muy bien. O también le podemos decir que en ese momento se utilizaban lo que se llaman CRTs, que son televisores de tubo. Le podemos decir, dibujame una línea que vaya desde el punto XY hasta el punto XY, X1, X1, Y1. Y eso hacía el haz de luz, iba hasta ahí y se apagaba. Y hacía una línea. Y ahí empezaron a aparecer los vectores, empezaron a aparecer las líneas. Y bueno, y la gente siempre tuvo las ganas de hacer más, de ver qué se podía hacer con estos unos y ceros. De repente otro dijo, pero nosotros podemos hacer de que estos números enteros, porque las representaciones de 1 y 0 eran enteros, podemos hacer de que sean números cortados, que sean decimales. Y ahí empezaron a aparecer lo que se llaman los enteros, los tipos float, y entonces ya los píxeles no eran tan así. Ahora las luces no eran de prenderse y apagarse. Las luces eran de prenderse un poquito o prenderse completas y apagarse. Se pusieron 3 luces de colores diferentes y se empezaron a hacer colores. Y todo esto, ¿a qué tiene que ver todo esto? Bueno, todo eso va en una memoria. Todo eso son números gigantes que se escriben en una memoria, que después viene una parte de la computadora, lee esa memoria y dice, tengo que poner este color acá, tengo que poner este color acá, tengo que poner este color acá. Y eso lo pone en una pantalla. Y ahí es que la gente empezó a pensar, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo optimizar estas cosas y en vez de dibujar una sola línea, ¿por qué no puedo hacer un círculo? ¿Por qué no puedo hacer una circunferencia? ¿Por qué no puedo hacer mi casa ahí dibujada? Y empezó a pensar de distintas maneras. Y durante los años 70, 80 empezó a surgir un movimiento que se llama la demo scene, ¿tá? La escena de demos, donde personas en sus casas que les gustaba mucho la computación, que les gustaba mucho la matemática, empezó a pensar distintas maneras de llenar esa memoria con distintos números que presentara cosas que fueran visualmente espectaculares. ¿Tá? Y ahí es que entra la matemática de lleno en la parte gráfica. La parte Empezaron a pensar. optimizando también, ¿no? Sí, Tratando de optimizando. Por ejemplo, no es lo mismo agarrar la imagen esta que nos compone a nosotros, un solo cuadro de esta imagen, no es lo mismo agarrarlo así, literal, que es una matriz de números, porque es eso, las imágenes son eso. Claro. Como les vengo diciendo, es una matriz de números que dice qué color tiene que ir acá, qué color tiene que ir acá, qué color tiene que ir acá. No es lo mismo agarrar eso que generarlo. Claro. De la nada. Que decir, yo a esto le voy a pasar un número y me va a devolver una imagen. Entonces uno va ahí y genera una función que genera eso. ¿Tá? Y lo que hacían la gente de las demo scene era que hacían dibujos y hacían cosas que eran impresionantes en sistemas no sé, una calculadora de hoy en día ni siquiera tiene mucho más poder que las computadoras que tenían en ese entonces, digamos. Sí, ni que hablar. Y la capacidad, o sea, estamos hablando de capacidades que lo que compone el video, solo un cuadro del video del que me está presentando a mí, todos esos programas entraban completos y hacían animaciones impresionantes y hacían todo eso. Y de ese es el background de Íñigo Aquiles. Íñigo Aquiles es un demosciner que en base a la matemática hace cosas, pero no hace cosas simples, hace cosas que son espectaculares, escenas completas, animaciones. Y bueno, y si podés pasar un par de videos, sí. Él explica cómo, desde una función lineal, por ejemplo, cómo se dibuja una línea, pero cómo esa línea le pueden dar un poquito de forma, utilizando, no sé, algunas funciones sinusoidales, cómo pueden acotar esas funciones y empiezan a hacer, no sé, un vuelito, cómo pueden hacer un pelo, cómo pueden hacer una cara en base a una esfera, cosas así, todo con matemáticas. Y bueno, y ahí es donde entra todo, y ahí es donde entro yo, digamos. Yo durante muchos años me dediqué a la parte gráfica y lo hacía sin pensarlo, hasta que me di cuenta de que en realidad esto tenía que salir de algún lado. Claro. Si algo se movía de acá hasta acá, tenía que ser por ahí. Y bueno, y la matemática ahí empezó a influir en todo. Sí, Entonces, si quieren ver cosas espectaculares en cuanto con la matemática, y gente que uno dice, pero esta persona no puede andar tan bien en matemáticas, bueno, fíjense lo que es la demoscene, y en particular esta persona que debe ser de Barcelona, porque ahí era donde estaba mucho la demoscene.
Mirá, yo hice bueno, el mano a mano número uno y dos. Ujú. Lo hice con un compañero, que Víctor Acosta. Sí, el uno Eh, lo vi, el 2 no lo había llegado a ver. lo que pasa es que el 2 todavía no lo subí. Ah, Está por en eso dije. proceso. Está en proceso de edición. Lo hicimos ayer de noche. Entonces no lo subí todavía. Tengo que darle unos retoques y esas cosas. Pero bueno, él, por ejemplo, es profesor de matemática, pero le encantó desde un principio GeoGebra, que es un software de matemática. Pero todos los demás, nosotros, me incluyo yo, con los demás profesores, decíamos, GeoGebra me sirve si quiero, por ejemplo, mostrarle cómo queda algún gráfico a los gurises, mostrarle alguna cosita, y hasta ahí, y nos quedamos hasta ahí. Y sin embargo, GeoGebra puede hacer eso que vos decís. Víctor me decía, dice, vamos a empezar de a poco. Vamos a empezar mostrándole a todos cómo se grafica una función, se hace todo. Pero yo te puedo mostrar que puedo en GeoGebra, en la parte 3D de GeoGebra, hacer la forma de un mate, Ujú. como ¿sí? Que tengo acá justo que estaba tomando, hacer la forma de un mate y mandarlo como archivo para que una impresora 3D lo pueda reconocer. Y la impresora 3D Ahí va. me va a crear un mate, ¿no? Capaz que que decís vos, yo no lo miré todavía el video, a eso que vos me recomendaste, utiliza quizás otro tipo de software y eso, más potente como para trabajar en cine y esas cosas, hacer, por ejemplo, ¿quién se pregunta cómo se hizo Toy Story, por ejemplo, ¿no? Bueno, viene más o menos por ese lado. ¿Qué es Toy Story? Toy ¿Qué es? Story son muchas formas tridimensionales que en realidad son funciones que generan eso en un espacio R3, ¿no? Así para ser un poquito más matemáticamente correcto. Claro. Que lo que hacen mezclan todo eso y es como una mezcla entre un escultor que agarró algo en base, una base y le empezó a cambiar cosas hasta eso y matemática. Que bueno, como no lo puedo hacer en forma física, las modificaciones que le puedo hacer son en base a matemática. Le meto un poquito de un modificador acá, le saco otro modificador acá, voy moviendo esto y son puntos de luz que se van moviendo en distintos lados. Y eso es lo que hace Íñigo Quiles, que vos decís, pero él está utilizando tremendas herramientas. Y uno de los videos que te pasé utiliza Excel Sí, para sí, sí. hacerlo. ¿Cómo es que lo hace? Bueno, lo que hizo fue, en cada una de las celdas de Excel puso una misma función que recibe en esa función cuál es la columna en que está y cuál es la fila en que está. Y esa función lo que termina devolviendo es un número. ¿Y ese número qué es? Es este famoso número que dice qué color tiene que poner en pantalla. ¿Cómo lo hace eso? Utilizando ¿cómo es? Una paleta de colores dependiente del número. Una condicional. Ahí va, es un formato condicional con una paleta de colores, que dependiendo del número que esté ahí, es lo que presenta. Y así termina siendo un dibujo simple. Y otra de las herramientas que él utiliza, que está abierto para todo el mundo, se llama ShaderToy, que es así, no es para principiantes. Estaría buenísimo que hubiera muchísima más gente que lo pueda utilizar a ShaderToy, pero la verdad es que a mí a veces me supera y yo miro cosas que están hechas ahí y digo, no puedo creer, no se me hubiera ocurrido nunca que lo hubieran hecho esto. Que lo que hace hace lo que se llaman shaders. Shaders, la traducción sería sombras. Sombras. ¿Tá? Son los programas que corren dentro de una procesadora gráfica, de una GPU. ¿Tá? Y lo que reciben esos programas es justamente la posición X y la posición Y de algún píxel que hay, o sea, de uno de esos puntos de luz que tiene la pantalla. Y entonces a través de matemáticas en los shaders se empiezan a hacer transformaciones hasta que al final terminan presentando gráficos. Gráficos como lo que estamos haciendo ahora en este momento, como los que hace Íñigo Quiles o Toy Story, en ese caso, ¿no? Claro, claro. Joder. Es genial, eso está impresionante y podríamos hablar horas Sí, es del, más, si del- algún día querés, tengo que practicar porque yo soy bastante malo, podría mostrarte haciendo algo de shader directamente. Estaría Lo bueno que pasa es que la eso, máquina no me da mucho. estaría bueno eso y estaría bueno también en algún otro momento que nos puedas mostrar
esto que vos decías hoy en un momento de cómo, qué es lo que haces, ¿no? Que puedas mostrar en tus clases, cómo se pueden hacer este tipo de problemas, o sea, resolver los problemas que te pregunta que te pide una empresa, y mostrarlo un poquito, ¿no? O sea, en algún otro momento, o podemos hacer algo más adelante. Quería preguntarte, como para ir cerrando, ¿cómo estás viendo y cómo lo viviste vos, y comparándolo, haciendo un poco un comparativo al sistema educativo? Me gustaría saber tu opinión al respecto, uruguayo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué puedo decirte al respecto? Hay algunas cosas, hay algunas partes del sistema educativo que las siento como abandonadas, como Bien. desganadas. No. Voy más a lo personal del trato con quien está adelante educándote y no tanto al sistema en general, porque el sistema en general capaz que tiene unas cuantas falencias, Ujú. ¿tá? Más que nada rigidez, eso. Eso creo que viene por ahí, una rigidez que se puede salvar teniendo la persona correcta enfrente y que te diga, mira que es lo que, mira, voy a un caso particular. Estuve con mi hija hablando durante estos días. Mi hija es liceal, tiene 14 años, le va mal en el liceo, ¿tá? Ujú. Pero es un asunto de que, bueno, estuvimos hablando muy seriamente una de las cosas que le dije es cómo yo siendo docente puedo motivar a mis alumnos y no puedo motivarte a vos a que mejores. Vamos a cambiar las cosas. Ahora yo dejé de ser tu padre y vamos a tratar de que generes ganas de hacer esto. ¿Tá? Y ahí está el componente humano que muchas veces falta. Es que necesitas a alguien que te motive a que investigues, que te motive a que te interesen las cosas. Hay temas dentro de la educación que son aburridísimos, quizás porque no le encuentran las ganas, no le encuentran, no saben, no entienden en qué se pueden aplicar estas cosas. ¿Tá? Como he visto miles de memes que dicen otro día más sin aplicar el máximo común divisor, yo qué sé, cosas así, ¿viste? Y decir, y bueno, vos no lo aplicarás, yo lo aplico, pero está, capaz que porque estoy más relacionado con las matemáticas, no sé. Quizás el problema también Eh, sea eh, pensar que lo que te enseñan siempre tiene que ser que lo tenés que aplicar. Y yo pienso que sí, deberíamos ver más la educación como un poco el espíritu de la filosofía, ¿no? El amor al porque conocimiento para también, eso ¿no? vamos, es a la curiosidad en per se, porque es lo que y ahí era lo que querías englobar en esto, ¿no? Después de rato de charla, lo que le dije es, yo acá, o sea, voy a dejar mi rol de padre, pero no tanto, en realidad voy a tratar de explicarte cosas, pero con el afán no de que vos aprendas por aprender, sino que te interese el aprender. Porque capaz que todo esto que vos aprendés no lo aplicás nunca más y sos exitoso en cualquier otra cosa en tu vida. Y Claro. capaz que la educación que te dieron quedó ahí, pero necesitas tener las ganas de aprender, de ser curiosa, de saber, y que en meterte en un tema decir, ah, bueno, pero esto es así, pero ¿por qué es así? ¿Por qué, por qué esto que me lo están dando en forma tan chocante y que me dicen esto es así? ¿Por qué es así? Claro. ¿Viste? La matemática justamente se basa en axiomas, pero uno nunca se pone a pensar, a menos de que siga estudiando más adelante, ¿qué es el cero, por ejemplo? ¿Dónde está? ¿Qué es la suma? ¿Por qué sale todo eso? ¿Por Sí, qué la sí. matemática es tan abstracta? Y esas cosas te las explican en la facultad, ya entrando en cálculo te dicen, bueno, ahora vamos a volver todo para atrás y vamos a aplicar todo eso que ustedes aprendieron así, vamos a aplicarlo, pero ¿por qué es así? ¿Tá? Y te explican desde, bueno, la suma. La suma es esto, pero esto está a base de que existía el cero, y que existe el uno, y que existe la continuidad, y todo así, ¿viste? Y ahí es que empieza a tener todo un sentido de decir, ah, la matemática es más simple de lo que uno puede llegar a pensar. ¿Y Si lo será vemos que, desde... y será que es una cuestión de que lamentablemente tenemos que respetar la edad de la cabeza y esperar a estar en un nivel Sí, universitario para poder entender esas cosas?
O Claro, se podría hacer el intento como docentes de secundaria, incluso los maestros, de buscarle la vuelta, obviamente que respetando la edad y a lo que puede llegar un niño o un adolescente, pero explicarle un poquito más el por qué o buscarle la vuelta por ese lado. es que eso sería lo ideal, digamos. Si estuviéramos en un mundo ideal, tendrían que explicar, tendría que entender primero todas esas bases para después llegar a esto otro. ¿No? Para después de llegar a un nivel de abstracción tal de que vos puedas comprender que de repente, ¡pua! Como hacen así el meme, ¿no? Sí, sí, Que te explote la cabeza para quizás generar la curiosidad. Pero claro, ahí está el quid de la cuestión. Es un asunto de ¿está preparada esta persona como para recibir toda esta otra información? ¿Tiene la potencialidad? Y ahí va eso de que la educación previamente, y para que la persona llegue a un estadio mental futuro, que cuando su cabeza esté preparada tenga la curiosidad de seguir interesándose para encontrar todo eso que está dentro, digamos, es que nosotros tenemos que estar todo hacia atrás generando la curiosidad. No es solo metiendo conocimiento, sino que claro. generando la curiosidad para que después pueda investigar un poquito más y decir, ah, mirá que vos podés llegar acá. O sea, sin tirarme flores y sin tirarme para arriba, creo que ese ha sido el camino que me ha llevado a entender cómo es que todo esto funciona, todo lo que estamos acá en la computadora, digamos. Me faltan detalles, tengo muchos detalles de otro lado, pero tengo la mínima idea suficiente como para saber, ah, esto funciona así porque estas cosas están acá. ¿Y Pero, por qué? Porque generé la curiosidad a futuro. pero ¿cuándo te lo empezaste a preguntar? Y creo que fue cuando, a partir de que volví a la, a la educación formal, cuando ya pensaba que me las sabía todas, y ahí está, me quiero acordar, pero es una curva que uno cuando no sabe mucho, piensa que sabe mucho, hasta que empieza a estudiar realmente, y ahí es como que cae y dice, ah, no, la verdad que no No sabía sabes nada de... nada. Sí, sí, tal cual. Pero ahí es como que viene la cota de humildad. Sí, sí. Dice, yo no sabía tanto como pensaba. Y Y bueno, la frustración, ¿no? Tenés un momentito ahí de frustración de decir, pa, al final no sé nada, porque yo, por ejemplo, como profesor de matemática, y veo lo que hay para saber de matemática y no sé absolutamente nada de lo que hay para saber. la verdad que sí, no, no. Es Y tremendo. todo lo que cuando empezás a relacionarlo con todo y todo. Bueno, en informática, bueno, Pasa por yo ya parecido. pasé la etapa de humildad y ahora yo sé que sé mucho, nada más. Bien, bien. Bueno, Maxi, la verdad que podríamos seguir hablando. Yo no quiero quitarte más tiempo. Ya llevamos casi una hora de charla. Uh, Y sí, no, 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 no. No, estamos, no llevaba el tiempo. sí, sí, creo que vamos a tener problemas familiares si seguimos hablando. Así que Bueno, eh, simplemente te doy como agradecimiento por ser mi invitado, la libertad de hacer una última reflexión de lo que quieras, no limitarte a mis preguntas, sino unas últimas palabras como para lo que quieras reflexionar sobre lo que quieras. Abierto. sí, no, pero viste, ya medio que esto último que estábamos hablando era como medio una reflexión final, digamos, Sí, y más que nada es que justamente recalcar eso. Digo, sí, traten de generar curiosidad por algo, traten de entender cómo es que funcionan las cosas y no que las cosas están ahí y son así porque alguien vino y se los dijo, claro. ¿no? O sea, está bueno tener abierta la cabeza, tampoco tan abierta como para que se caiga el cerebro, pero seamos receptivos y tratemos de entender por qué esto funciona así, por qué la materia es lo que es, por qué la matemática es lo que es, por qué el color verde acá en esto se ve verde y no se ve de otro color, por qué en la pantalla sale ese color verde que acabo de poner frente a una cámara, ¿no? O sea, el porqué de todo, la curiosidad es lo esencial. También la pregunta es, ¿será verde porque nosotros lo vemos verde? ¿O será que Ah, nosotros lo vemos verde? y ahí está el quid de la cuestión. Ahí está, acá viene mi respuesta, sí es verdad. Y te lo puedo explicar si querés hasta con formas de onda y todo, y cómo son los bastoncillos, cómo lo reciben. O sea, hasta ese punto te puedo explicar todas las teorías de color. Eh,
Bueno, ya que lo nombraste, le mando un saludo muy, no la conozco, pero le mando un saludo muy grande a tu nena y que encuentre la curiosidad y que pueda sacar adelante este año, que no es fácil para nadie en realidad, ¿no? Y los Bueno, gurises la están pasando, algunos gurises la están pasando mal. sí, Yo pero tengo de mirá, todo. yo como padre tengo que dar mi cuota de responsabilidad, digamos, como que dejé demasiado el libre albedrío en ese sentido y claro, y si no encuentra motivación y no encuentra nadie que esté apoyando, entonces por eso. Ahí hay una, La, la- ahí hay una cuestión importante en el sistema educativo, ¿no? La presencia y el estar detrás de los papás, ¿no? De la familia. sí, por, pero totalmente. Que muchas veces también nos dejan un poco solos en eso, pero bueno, es otro tema. Así que te mando un abrazo, nos estamos viendo pronto, obviamente, en el Abrazo, laburo. Marce, estoy a disposición cuando quieras, cobro barato y bueno, Buenísimo. un placer de anfitrión. Buenísimo porque soy un youtuber de 200 y pocos suscriptores, así que me viene bien que cobres barato. Por algo se empieza. Bueno, vamos arriba. Muchas gracias, Maxi. Nos vemos, che.